Hay personas que abren la boca y pierden valor. Y hay personas que dicen una sola frase y todo el entorno cambia. No es el volumen, no es la cantidad, no es hablar más, es hablar mejor. La forma en que hablas define cómo te perciben, pero más importante, define cómo piensas. Porque el lenguaje no solo comunica ideas, el lenguaje construye tu realidad. Ahora imagina esto. Dos personas se enfrentan el mismo problema. Una dice, esto es imposible. La otra dice, esto es difícil, pero lo voy a resolver. Misma situación, distintas palabras, pero completamente distinto resultado. Porque lo que dices condiciona lo que haces. Y lo que haces, define tu vida. Hablar con inteligencia no es usar palabras complejas. Es usar palabras precisas. Palabras que sumen. Palabras que construyan. Palabras que te empujen hacia adelante. La mayoría habla sin pensar. Reacciona. Se queja. Se justifica. Se limita. Y no se da cuenta de que cada palabra que dice refuerza una forma de pensar. Si repites que no puedes, tu mente lo cree. Si repites que estás cansado, tu cuerpo responde. Si repites que no tienes tiempo, dejas de buscar soluciones. Las palabras son órdenes. Órdenes que le das a tu mente. Y tu mente las ejecuta. Ahora piensa en esto. ¿Qué tipo de órdenes te estás dando todos los días? Porque ahí está la clave. Las personas inteligentes no hablan por impulso. Hablan con intención. Antes de decir algo, lo filtran. Se preguntan, ¿esto que voy a decir me suma o me limita? Y esa pausa cambia todo. Porque evita errores. Evita conflictos innecesarios. Evita decisiones impulsivas. Y lo más importante, eleva tu nivel. Ahora hay algo más profundo. Hablar con inteligencia también es saber cuándo no hablar. La mayoría tiene miedo al silencio. Necesita llenar espacios. Necesita opinar. Necesita demostrar. Pero las personas inteligentes entienden algo poderoso. El silencio también comunica. Comunica control. Comunica seguridad. Comunica inteligencia. No necesitas hablar todo el tiempo para demostrar valor. A veces, hablar menos te posiciona mejor. Porque observas más. Escuchas más. Entiendes más. Y cuando finalmente hablas, dices algo que importa. Eso es influencia. Ahora imagina esto. Estás en una conversación. Todos opinan. Todos hablan. Todos reaccionan. Y tú, observas. Analizas. Escuchas lo que no se dice. Y cuando hablas, dices exactamente lo necesario. Ni más, ni menos. Eso cambia cómo te perciben. Porque no estás compitiendo en cantidad. Estás jugando en calidad. Y la calidad siempre destaca. Ahora vamos a algo aún más importante. La forma en que te hablas a ti mismo. Porque esa es la conversación más importante de todas. Puedes hablar perfecto con otros. Pero si tu diálogo interno es negativo, te destruyes desde dentro. Muchos se dicen cosas que nunca le dirían a otra persona. Soy un desastre. No sirvo para esto. Siempre me pasa lo mismo. Y repiten eso, todos los días. Sin darse cuenta de que están programando su mente para fallar. Hablar con inteligencia también es hablarte bien. No mentirte. Pero tampoco destruirte. Es reconocer errores, sin atacar tu identidad. Es corregir, sin castigarte. Es avanzar, sin sabotearte. Porque si tú no confías en ti, nada externo lo compensa. Ahora imagina esto. Cambias la forma en que te hablas. Te dices que puedes aprender. Te dices que puedes mejorar. Te dices que vas a sostener. Al principio no lo sientes real. Pero lo repites. Y con el tiempo, tu mente empieza a creerlo. Y cuando lo cree, actúa distinto. Eso es poder. Ahora pensemos en otra cosa. Las palabras también afectan cómo te ven los demás. Si hablas con dudas, generas dudas. Si hablas con claridad, generas confianza. Si hablas con seguridad,
Generas respeto. No necesitas gritar. No necesitas imponer. Solo necesitas coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Porque las palabras sin acción pierden valor. Pero las palabras respaldadas por hechos tienen peso. Y ese peso construye reputación. Ahora imagina tu vida si aplicas esto. Hablas mejor. Piensas mejor. Decides mejor. Todo mejora. Porque la base es la misma. Tu forma de comunicarte. Con otros. Y contigo. La mayoría subestima esto. Pero las personas que crecen, lo entienden. Saben que cambiar palabras, cambia pensamiento. Y cambiar pensamiento, cambia resultados. Ahora viene la parte clave. No necesitas cambiar todo. Empieza con algo simple. Deja de decir cosas que te limitan. Elimina frases automáticas negativas. Cambia cómo describes los problemas. Cambia cómo te describes a ti. Eso inicia el cambio. Pequeño, pero poderoso. Porque una palabra cambia un pensamiento. Un pensamiento cambia una decisión. Una decisión cambia una acción. Y una acción cambia tu vida. Así funciona. No es inmediato, pero es inevitable. Si sostienes el cambio. Ahora imagina dentro de unos meses. Tu forma de hablar es distinta. Más clara. Más segura. Más inteligente. Y sin darte cuenta, tu entorno cambia. Las oportunidades cambian. Las personas cambian. Porque tú cambiaste primero. Y cuando tú cambias, todo lo demás se reorganiza. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú aprendiste a hablar con inteligencia. Y eso es una ventaja que la mayoría nunca desarrolla. Y cuando entiendes eso, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. La mayoría no pierde oportunidades por falta de capacidad. Las pierde por cómo habla en el momento clave. Una reunión, una propuesta, una conversación importante. Y en ese instante, una palabra mal elegida, una duda innecesaria, una frase sin claridad. Y todo cambia. Porque las palabras no solo transmiten ideas, transmiten estado, transmiten seguridad, transmiten duda, transmiten nivel. Y las personas no responden solo a lo que dices, responden a cómo lo dices. Ahora imagina esto. Dos personas dicen exactamente lo mismo. Una lo dice con inseguridad. La otra lo dice con claridad. El contenido es igual, pero el impacto es completamente distinto. Porque la forma supera al fondo, cuando el fondo no está bien comunicado. Por eso hablar con inteligencia también es controlar tu estado. Porque no puedes comunicar con claridad si estás desordenado por dentro. No puedes transmitir seguridad si estás dudando. No puedes generar confianza si no confías en lo que dices. Todo empieza en tu mente, pero se refleja en tus palabras. Ahora vamos más profundo. Las palabras no solo afectan a otros, también moldean tu identidad en tiempo real. Cada vez que dices algo, te estás definiendo. Si dices que no puedes, te conviertes en alguien que no puede. Si dices que es difícil, tu mente lo hace más difícil. Si dices que lo vas a resolver, tu mente empieza a buscar cómo. Las palabras no son neutrales, son direccionales. Te llevan hacia adelante o te dejan donde estás. Y lo más peligroso es que muchas de ellas son automáticas. Frases que repites sin pensar. Expresiones que escuchaste durante años. Formas de hablar que ya están instaladas en tu mente. Y si no las cambias, repites el mismo patrón. Ahora imagina que empiezas a detectar esas frases. No las cambias todas de golpe. Solo empiezas a observar. ¿Qué dices cuando algo falla? ¿Qué dices cuando estás cansado? ¿Qué dices cuando dudas? Y ahí empiezas a intervenir. No desde la perfección, desde la conciencia. Cambias una frase. Solo una. En lugar de decir no puedo, dices voy a ver cómo. En lugar de decir es imposible, dices es desafiante. En lugar de decir siempre me pasa, dices esto lo voy a resolver distinto. Parece pequeño, pero no lo es.
porque estás reprogramando tu forma de pensar en tiempo real. Ahora piensa en esto. Si haces eso todos los días, tu mente cambia. Y cuando tu mente cambia, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, tu vida se mueve. Ahora vamos a otro nivel. Hablar con inteligencia también es saber adaptarte. No hablas igual con todos. No comunicas igual en todos los contextos. Las personas inteligentes leen el entorno, observan a quien tienen enfrente y ajustan su mensaje, no para manipular, sino para conectar. Porque comunicar bien no es decir lo que tú quieres decir, es decirlo de forma que el otro lo entienda. Y eso requiere algo que pocos desarrollan: empatía, capacidad de ver desde el otro lado, capacidad de ajustar el mensaje, capacidad de elegir las palabras correctas para cada situación. Eso es inteligencia real. Ahora imagina esto. En lugar de hablar igual en todos lados, empiezas a pensar antes de hablar. Analizas el contexto, analizas la persona, analizas el momento, y luego hablas. Eso cambia tu impacto, porque ya no comunicas por impulso, comunicas con estrategia, y la estrategia eleva tu nivel. Ahora vamos a algo aún más fino. El tono. No solo importa lo que dices, importa cómo suena. Un mismo mensaje puede generar rechazo o apertura. Todo depende del tono. Un tono agresivo cierra. Un tono claro abre. Un tono inseguro debilita. Un tono firme posiciona. Y eso se entrena. No es talento. Es práctica. Es conciencia. Es repetición. Ahora imagina dominar eso. Elegir tus palabras. Elegir tu tono. Elegir tu momento. Eso te da control. Y el control en la comunicación es influencia. Ahora pensemos en el largo plazo. Si todos los días mejoras cómo hablas, aunque sea un poco, después de meses, eres otra persona. Te expresas mejor. Piensas mejor. Decides mejor. Porque todo está conectado. El lenguaje no es solo comunicación. Es estructura mental. Y cuando mejoras tu lenguaje, mejoras tu estructura interna. Ahora viene la parte más poderosa. Cuando hablas con inteligencia, empiezas a respetarte más. Porque sabes lo que dices. Sabes lo que vales. Sabes lo que aportas. Y eso se nota. No hace falta demostrarlo. Se percibe. Y cuando se percibe, todo cambia. Tu entorno, tus oportunidades, tus relaciones. Porque las personas responden a tu nivel. Y tu nivel se refleja en cómo hablas. Ahora imagina el final de este proceso. Hablas poco, pero con peso. Dices lo justo, pero impacta. Te expresas claro y generas confianza. Y sin darte cuenta, te posicionas diferente. No porque gritaste más, no porque hablaste más, sino porque aprendiste a hablar con inteligencia. Y eso no solo cambia cómo te escuchan, cambia cómo vives. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a notar algo que antes no podías ver. Las conversaciones dejan de ser simples intercambios de palabras y se convierten en oportunidades. Oportunidades de posicionarte, oportunidades de influir, oportunidades de avanzar, pero solo si sabes utilizarlas. Porque la mayoría habla para responder, pero las personas inteligentes hablan para dirigir. Dirigen la conversación, dirigen el enfoque, dirigen el resultado, no de forma forzada, de forma sutil, con preguntas. Las preguntas son una de las herramientas más poderosas que existen, porque quien pregunta, controla la dirección. Ahora imagina esto. Estás en una conversación importante. En lugar de hablar sin parar, preguntas. ¿Qué estás buscando exactamente? ¿Qué es lo más importante para ti en esto? ¿Qué problema quieres resolver? Mientras otros intentan impresionar, tú entiendes. Y cuando entiendes, tienes ventaja, porque puedes responder con precisión. Y la precisión genera impacto. Ahora vamos a algo aún más profundo.
Las personas inteligentes no solo escuchan palabras, escuchan intenciones, escuchan emociones, escuchan lo que no se dice, porque muchas veces, lo importante no está en lo que alguien dice, sino en lo que evita decir. Y cuando desarrollas esa capacidad, tu nivel sube, porque empiezas a ver más allá de la superficie, empiezas a entender dinámicas, empiezas a anticiparte, y eso te da control. Ahora imagina esto, en una conversación tensa, donde todos reaccionan, tú mantienes la calma, no respondes desde la emoción, respondes desde la claridad. Eso cambia todo, porque la calma en momentos de tensión es poder. La mayoría pierde control en esos momentos. Dice cosas que no debería. Toma decisiones apresuradas. Se deja llevar. Pero tú no. Tú eliges. Y elegir, en lugar de reaccionar, es lo que define la inteligencia real. Ahora pensemos en algo que pocos consideran. Hablar con inteligencia también es saber cerrar. Saber cuándo terminar una conversación. Saber cuándo no seguir discutiendo. Saber cuándo no vale la pena explicar más. Porque no todas las conversaciones suman. Y las personas inteligentes cuidan su energía. No intentan convencer a todo el mundo. No necesitan tener la última palabra. No pierden tiempo en discusiones que no llevan a nada. Eligen. Y esa elección les da ventaja. Porque mientras otros se desgastan, ellos avanzan. Ahora imagina aplicar esto todos los días. Hablas mejor. Escuchas mejor. Preguntas mejor. Tu comunicación cambia. Y con eso, tu realidad cambia. Porque empiezas a generar relaciones más fuertes. Relaciones basadas en claridad, en respeto, en inteligencia. Y esas relaciones abren puertas. Puertas que otros no ven. Ahora vamos a otro nivel. La coherencia. Porque puedes hablar bien, pero si no haces lo que dices, pierdes todo. Las palabras sin acción se vacían. Pero cuando tus palabras coinciden con tus acciones, se vuelven poderosas. Porque generan credibilidad. Y la credibilidad es una de las monedas más valiosas que existen. Cuando las personas creen en ti, todo fluye más fácil. Confían, escuchan, siguen. Y eso no se logra hablando mucho. Se logra siendo coherente. Ahora imagina esto. Cada vez que dices algo, lo cumples. No siempre perfecto, pero lo sostienes. Eso construye algo interno. Respeto propio. Y cuando te respetas, te comunicas distinto. Con más seguridad. Con más claridad. Con más firmeza. Porque sabes que lo que dices, vale. Ahora pensemos en el impacto a largo plazo. Si mejoras tu comunicación todos los días, aunque sea un poco, en un año, eres otra persona. No solo en cómo hablas, en cómo piensas, porque el lenguaje moldea pensamiento, y el pensamiento moldea decisiones, y las decisiones moldean tu vida. Ahora viene la parte final. La mayoría nunca llega a este nivel, porque habla en automático, reacciona, opina, se queja, sin pensar. Pero tú puedes elegir distinto, puedes detenerte, puedes observar. Puedes elegir tus palabras. Y ese pequeño espacio, entre pensar y hablar, es donde ocurre todo. Ahí se define tu nivel. Ahí se define tu impacto. Ahí se define tu futuro. Porque una palabra puede cerrar una puerta, o abrir una oportunidad. Puede destruir una relación, o construir una conexión. Puede frenarte, o impulsarte. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar por impulso. Empiezas a hablar con intención. Y cuando hablas con intención, tu vida deja de ser una reacción constante y se convierte en una construcción consciente. Palabra por palabra. Decisión por decisión. Hasta que un día miras tu entorno y entiendes algo que antes no veías. No cambió el mundo. Cambiaste tú. La forma en que hablas y la forma en que piensas. Y eso fue suficiente.
para cambiarlo todo. Y cuando llegas a ese nivel, aparece algo que la mayoría nunca experimenta. Control real. No control sobre otras personas. No control sobre el entorno. Control sobre ti. Sobre lo que dices. Sobre lo que callas. Sobre cómo respondes. Y ese control cambia todo. Porque ya no reaccionas por impulso. No dices lo primero que se te viene a la cabeza. No respondes desde la emoción. No te dejas llevar por el momento. Ahora eliges. Y elegir es poder. Ahora imagina esto. Alguien te provoca. Antes reaccionabas. Te enojabas. Respondías sin pensar. Ahora no. Ahora haces una pausa. Observas. Y decides si vale la pena responder o no. Ese momento parece pequeño. Pero es enorme. Porque ahí estás demostrando algo. Que no cualquiera puede controlar tu estado. Que no cualquiera puede sacarte de tu eje. Que tú decides. Y cuando decides, te posicionas diferente. Ahora piensa en esto. La mayoría pierde más por lo que dice en un mal momento, que por lo que hace en el largo plazo. Una palabra de más. Un tono equivocado. Una reacción impulsiva. Y todo cambia. Pero cuando aprendes a manejar eso, evitas errores que otros cometen todo el tiempo. Y eso te da ventaja. Una ventaja silenciosa, pero constante. Ahora vamos a algo aún más fino. La presencia. Porque no solo importa lo que dices, importa cómo estás cuando lo dices. Tu energía, tu postura, tu mirada, todo comunica. Y cuando todo está alineado, tu mensaje pesa más. No tienes que esforzarte tanto. No tienes que convencer. Se siente. Y cuando algo se siente, impacta. Ahora imagina que mejoras eso poco a poco. No de golpe. Día a día. Hablas un poco mejor. Escuchas un poco más. Reaccionas un poco menos. Después de un tiempo, ya no es esfuerzo. Es tu forma natural de ser. Y ahí está la diferencia. Porque ya no estás actuando inteligente. Eres inteligente al comunicar. Y eso cambia tu identidad. Ahora viene el cierre más importante. No necesitas decir todo. No necesitas demostrar todo. No necesitas responder a todo. Necesitas elegir. Elegir tus palabras. Elegir tus momentos. Elegir tus silencios. Porque ahí está la verdadera inteligencia. No en hablar más, sino en hablar mejor. Y cuando haces eso, todo se ordena. Tus relaciones mejoran. Tus decisiones mejoran. Tu vida mejora. No porque aprendiste algo nuevo, sino porque empezaste a usar mejor lo que ya tenías. Tu mente, tu lenguaje, tu capacidad de elegir. Y cuando eliges bien, aunque sea una vez más por día, tu vida empieza a moverse en otra dirección. Una dirección más clara, más consciente, más inteligente. Hasta que un día entiendes algo que antes no veías. No se trataba de hablar más fuerte. Se trataba de hablar con intención. Y cuando hablas con intención, dejas de llenar el mundo de palabras. Y empiezas a construir tu realidad con ellas.